En este día vamos a compartir, por gracia de Dios, un mensaje de sanidad y el título es La sanidad de la obstinación. Mucha gente, incluso sin saberlo, es obstinada. ¿Qué quiere decir eso? Tiene su propio plan. Quiere hacer lo que quiere, lo que él piensa que es lo mejor, su plan, su deseo. Intenta siempre, cueste lo que cueste, salirse con la suya. No importa el precio que haya que pagar o las consecuencias que esté trayendo, es obstinación. Yo hago lo que quiero, tengo un plan y lo voy a cumplir sí o sí. Eso es la obstinación. Y aunque para algunos puede ser, en cierto modo, una virtud, realmente la obstinación trae graves problemas, trae desastres, trae sufrimiento, no solo al que tiene ese problema, sino a las personas que están alrededor. Por eso es muy importante que por gracia de Dios podamos estar recibiendo esa sanidad a toda la obstinación que pueda haber en nuestras vidas. Recuerdo una hermana que, quería casarse, ¿no? Cosa que es muy lícito, muy correcto y muy bueno también. Por supuesto, a la manera de Dios. Entonces, pues ya estaba enamorada, las emociones pues salen, fluyen, ¿verdad? Y cuando están las emociones, realmente uno no puede ver bien, ¿no? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, esta hermana pues ya estaba enamorada, ya tenía decidido que se quería casar con esa persona. Pero claro, desde fuera uno tiene una perspectiva más correcta y si por supuesto nos aferramos a la palabra, entonces tenemos la perspectiva absoluta, que es la que nos da la palabra de Dios. Y veíamos claramente que no era la persona para esta hermana. Pero por esa obstinación ya no escuchaba y tenía su plan, su deseo, con buena intención, seguro que sí, ¿no? Pero ya era obstinación, ¿no? Y uno, cuando entra ahí, ya no ve nada, ¿no? Yo quiero el objetivo, ¿no? Así, totalmente directo. Y, pues no funcionó bien, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues sufrimiento. Sufrimiento para uno, para otro. Sufrimiento para las personas que están alrededor, que también afecta. Y al poco tiempo, pues otra vez la misma situación. Otra persona, de fuera se veía que no era la persona que Dios tenía para ella, pero ya la obstinación. Y así continuamente, desgraciadamente, muchas veces. Al final, esa persona, esa hermana, pues empezó a caer en depresión. Y siendo hija de Dios. Pero a causa de esa obstinación, pues realmente estaba sufriendo innecesariamente, estaba haciendo sufrir sin darse cuenta, y eso le traía fracaso cada vez más, y ahí pues por supuesto Satanás obra, porque la obstinación es un canal que utiliza Satanás y sabemos ya claramente, conforme a la palabra, qué es lo que quiere, qué pretende, cuál es el objetivo de Satanás. Hurtar, matar y destruir. Por eso es tan importante que a través de la palabra podamos estar viendo nuestras vidas, porque la palabra es como un espejo, y podamos realmente ver si hay esa obstinación en nuestras vidas, y podamos a través de la palabra, que es viva y eficaz, poder recibir esa sanidad para no dar lugar al diablo, para poder estar aferrados al pacto de Cristo, cumpliendo la misión que Él nos ha dado, que es predicar este evangelio, que es poder de Dios para salvación hasta lo último de la tierra.
Entonces es muy importante que entendamos que Dios tiene un plan perfecto, un camino. La obstinación nos quita del plan de Dios, es nuestro camino, con toda la buena intención, pero es obstinación, es mi plan, es lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo deseo y voy a conseguir por todas mis fuerzas. Dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y dice en el 9, como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es soberano, Él tiene todo el poder del cielo, de la tierra, Él es creador, sustentador de todas las cosas. Y nosotros, por gracia de Dios, somos sus hijos. Él tiene un camino perfecto para nosotros. Por eso tenemos que estar aferrados cada día al pacto de Cristo, orando, y a través de la palabra que es viva y eficaz, Él nos va a dar la dirección. Y ahí, en esa dirección, vamos a encontrar esos caminos que son más altos, más elevados de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Por eso es muy cómodo ser hijo de Dios, porque Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Yo he visto ese rebañito de ovejas por el campo, ¿verdad? Y ese pastor que tenía ahí, me acuerdo de haberlo visto. Nunca vi una ovejita diciéndole al pastor que se estaba equivocando de dirección, nunca lo vi. Porque Dios es el buen pastor, Jesucristo es el buen pastor, Él ha dado su vida por las ovejas, es el buen pastor, y Él nos guía. Por eso tenemos que estar dejándonos llevar por el Señor, recibiendo su guía, y el plan de Dios para nuestras vidas, por supuesto, es la evangelización. Pero cada día hay que tomar la palabra, cada día hay que orar para recibir la guía del Espíritu Santo, que siempre nos guía a través de la palabra. De esa manera vamos a estar dentro de ese itinerario del pacto, y ahí vamos a disfrutar grandemente. Pues la obstinación es justo salirse de ahí. Es justo tomar otra dirección, mi propia dirección. Es hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, mi manera, que, por supuesto, no funciona, fracasa, y eso lo utiliza Satanás para traer desánimo, para traer destrucción. Y en este pasaje vemos el paradigma de la obstinación. Jonás. Jonás era un siervo del Señor. Él era un profeta, él escuchaba a Dios, tenía relación con Dios, era su hijo. Y él compartía esa palabra de Dios al pueblo. Eso era, un profeta. Y este profeta, Dios le habló. Él tenía esa relación tan íntima con Dios. Y le dijo que fuera a Nínive, esa gran ciudad. Pero esa Nínive era la capital de Asiria, que eran enemigos acérrimos de los judíos. Por eso Jonás se escapó. Cayó totalmente en obstinación, pero no a un nivel pequeño, no. Él no es que no fue a Nínive, es que tomó una dirección totalmente opuesta, totalmente lo contrario, a Tarsis, a la otra punta del mundo. Totalmente opuesto a la dirección de Dios. Ese era su plan, se obstinó, no le importaba nada, incluso pagando, le costó dinero totalmente su obstinación, pero el que es obstinado no lo ve. Quiere hacer lo que quiere, lo que él piensa, lo que es mejor. No escucha a nadie. Está ahí totalmente engañado. Por eso es algo que necesitamos sanar, porque es totalmente destructivo. Dice que quería ir, dice en el versículo 3, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense, qué barbaridad cuando uno es obstinado. Intenta irse de la presencia de Jehová. El Señor es omnipresente, es uno de sus atributos, ¿verdad? Está en todas partes. ¿Cómo va a encontrar un sitio que no llegue Dios? Pues eso es lo que nos lleva a la obstinación, a ese nivel, a hacer cosas absurdas totalmente,
Por supuesto, sin darnos cuenta, porque es un engaño totalmente. Es un canal que Satanás utiliza para engañarnos y llevarnos totalmente por un camino que es opuesto al deseo de Dios para nuestras vidas. Un camino que trae destrucción, que trae dolor no solo a mi vida, a las personas de alrededor. Por eso, que a través de la palabra podamos estar recibiendo esa sanidad de la obstinación. ¿Cuál es el origen de la obstinación? Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos la está mostrando. Y el origen de la obstinación es anterior a la creación, antes de que fuera creado el ser humano. En los tiempos anteriores, Dios creó a Satanás. Satanás en el principio era un querubín protector, dice la palabra. Él era casi perfecto, era muy hermoso. Él era el director de la alabanza celestial. Él estaba en la presencia de Dios. Lo podemos leer en Ezequiel 28 y Isaías 14. Ahí nos habla cómo él, en su pensamiento, en su corazón, intentó quitar el primer lugar a Dios, ocupar el trono de Dios que solo Él merece. La criatura se rebeló, se obstinó en conseguir su plan en contra del Creador. ¿Cómo va a vencer una criatura al Creador, que es todopoderoso? Es un absurdo, ¿verdad? Eso es la obstinación. Nos llevan a intentar, a buscar cosas que son absurdos, pero no lo vemos, porque estamos obstinados y no podemos ver con claridad. Satanás fue el origen, el principio, el primero que se obstinó, intentando, por supuesto fracasando, usurpar ese trono, ese primer lugar que solo a Dios le corresponde. Por eso cayó totalmente en obstinación. ¿Y eso qué ocurrió? Le llevó las consecuencias, fracasó, cayó totalmente él y un tercio de los ángeles del cielo, que eran sus seguidores, que son esos demonios. Por eso ellos cayeron totalmente, y ese camino que le llevó al fracaso a él y a ese tercio de ángeles fue la obstinación. Por eso vemos claramente cómo la obstinación de este querubín no solo afectó a su vida, afectó también a ese tercio de los ángeles del cielo. Y no solo termina ahí. Cuando el hombre fue creado, en Génesis 1, 27 y 28, Dios habla claramente que nos hizo con todo su amor, seres especiales, solo nosotros nos hizo con su imagen, con la parte espiritual, para poder tener relación con Dios, que es espíritu, y poder estar teniendo esa posición tan importante para dominar y sojuzgar toda la tierra. El hombre vivía en armonía con Dios, con toda la creación, disfrutando. Todo era bueno en gran manera. Ese es el principio de la creación para el ser humano. Y Dios en su amor nos dio un pacto. Pero este Satanás, que todavía seguía obstinado, él, a través de una serpiente, vemos en Génesis 3, del 1 al 6, hizo que el hombre totalmente también fuera una persona obstinada. Dios le había dado un pacto, que no comiera del árbol porque iba a morir, pero él lo engañó. No vas a morir si comes, sino que serás como Dios. Y ya el hombre se obstinó, empezó también a intentar tener su propio camino. Voy a ser como Dios. Ya quería ser como Dios. Se obstinó. En vez de seguir el camino de Dios, que le habló claramente el pacto perfecto de Dios mismo, él se obstinó y empezó a buscar su camino. La consecuencia fue algo tremendo, terrible. El hombre pecó. Es el pecado original, el primer pecado. Por eso decimos original, porque es el del origen. Y el hombre quedó separado. Su naturaleza tendió ya al pecado. Fue pecador y quedó atado al pecado. Y el hombre empezó a estar controlado por Satanás. Terrible. Ahí empezó toda la corrupción. Entró la corrupción al ser humano en todas las áreas. Quedó en depravación total, dijo Juan Calvino.
totalmente depravado en todas las áreas de su vida. Una caída tremenda. Perdió totalmente esa posición, esa autoridad, esa identidad que Dios nos había dado. ¿Todo por qué? Por esa obstinación que recibió a través de Satanás. Y ahí empieza toda la maldición, todos los desastres. A causa de esa obstinación, hoy en día el mundo está así, sufriendo continuamente, lleno de sufrimiento, porque el ser humano, por su obstinación, quedó como un pez fuera del agua, allí, puesto al lado del agua. Ese pez no muere de repente, está intentando respirar, luchando por la vida, está sobreviviendo. Ese es el estado de las personas separadas de Dios. Es la vida que se está viviendo las personas que están separadas de Dios, sobreviviendo. No es la vida original que Dios tiene para ellos, es sobrevivir, es una vida miserable. Uno piensa que no hay otra, es mentira. Dios tiene vida y vida en abundancia a través de Cristo. Pero como uno ha nacido así, como es lo que ve a su alrededor, piensa que la vida es así, pero no es la vida que Dios tiene para nosotros. Es un engaño, es un matrix, es una vida irreal, una vida miserable. La gente no vive, la gente sobrevive. Te pasa una desgracia y dices, la vida es así. No es así. Esa es la vida a causa de Satanás. Es la vida a causa de la desobediencia. Es la vida de la maldición, no es vida. Es una vida miserable, no es la vida original, y es la vida que podemos restaurar a través de Jesús el Cristo. Por eso, las personas en ese estado, su base es terrible. La base de las personas separadas de Dios viven en el yo, en la obstinación total. Piensan que son autosuficientes. Yo no necesito nada, yo tengo todo, puedo hacer todo. Independientes, yo no necesito a nadie más. Yo solo me basto para todo. Un engaño total. Eso es la obstinación totalmente en estado puro. El yo. Yo hago lo que quiero. Desgraciadamente hay iglesias satánicas, y la primera que hubo fue allí en San Francisco, en Estados Unidos. Y ellos tienen una especie de Biblia, ¿verdad? Porque el Satanás es imitador, ¿no? Entonces, en esa Biblia solo hay un versículo, hay solo un mandamiento. ¿Cuál es? Dice que es, haz lo que quieras. Eso es lo que dice. Ahí ya entra todo, ¿no? Si uno hace lo que quiera, lo que le pide el cuerpo físico separado de Dios, pues no va a hacer nada bueno, ¿verdad? Haz lo que quieras, ahí entra ya todos los pecados. Por eso el hombre tiene esa base, está en el yo. En el yo es la obstinación, ya tiene su propio plan, su propio camino. Es un fracaso, es un sufrimiento. Pero la gente, como está separada de Dios, no conoce otra cosa, se piensa que es lo único que hay. Y no lo ve, vive en el yo. Y da igual pisar, aplastar, golpear, al que se ponga en medio, no importa, lo importante soy yo. Eso es lo importante. Un pastor cuenta que estaba predicando allí en Japón, y estaba con su esposa en el hotel, y hubo un movimiento, un terremoto, y se movió el hotel. Dice el pastor que cuando vio que se movía el hotel, salió corriendo por las escaleras, y la mujer se quedó atrás, no le ayudó ni nada, salió corriendo. Entonces, ¿qué es eso? Es el yo. El yo. Ya me da igual, lo importante es salvarme yo, ¿no? A la hora de la realidad se ve realmente lo que uno tiene dentro, ¿verdad? Y ya no puedes engañar a nadie. Este salió como un rayo, ni mujer ni nada, se quedó ahí la señora sorprendida, ¿no? De que su marido la abandonara. Entonces, es algo que podemos ver. El yo no es algo que dice la Biblia y ya está, ¿no? Es algo que lo podemos evidenciar cada día. Todas las guerras, es por el yo, porque hay alguien que quiere más dinero, para él, para su yo, y no le importa destruir, matar a alguien con poder. Todas las guerras son el yo, y hay una
guerra constante entre los yos en este mundo. Por eso la gente vive ahí en obstinación total. Eso es un fracaso, lleva destrucción. No solo eso, el ser humano, aparte del yo, está viviendo totalmente engañado en lo material, en la cultura. Mi plan es el dinero, es lo que enseña este mundo. O en el falso éxito. Y estamos continuamente hablando, porque es algo muy real. En todos nuestros países hay actores, políticos, gente poderosa, que a pesar de tener éxito humano por no tener a Cristo, vemos constantemente que fracasan. Contra más suben, Satanás los deja subir para que caigan y su caída sea desde lo más alto para destruirlos más todavía, ¿no? Por eso esa base, el yo, el materialismo, el falso éxito es lo que está en las personas separadas de Dios. Por eso la gente separada de Dios está totalmente en la obstinación, teniendo su plan, teniendo su camino. Y este Satanás no se queda quieto, él utiliza la cultura, todo el sistema del mundo, que es un sistema que él controla totalmente, y a través de la cultura todavía sigue metiendo ideologías que se graban, se enraizan, que están entrando en los jóvenes, en los mayores, en todos, a través de la televisión, a través de las series, a través de la música incluso, a través de las películas, de internet, de todas esas plataformas continuamente nos está bombardeando con ideologías que son contrarias a la palabra de Dios, ideologías que nos hacen caer, desgraciadamente, todavía más en la obstinación. Hay una ideología que es algo que está generalizado en todo el mundo, en las escuelas, en las universidades, y es la teoría de la evolución. Todo empezó a finales del siglo XIX, un biólogo, Charles Darwin, que escribió un libro que era El origen de las especies. Entonces, ese hombre, que era sincero, estaba totalmente engañado, pero tampoco él tenía mucho material para poder estudiar bien, y él pues hizo esa hipótesis, ¿no? Porque no está comprobado, es una hipótesis nada más. Entonces él decía lo que él pensaba, ¿no? De que realmente pues venimos de la nada, la evolución, ¿no? Venimos del mono y pues hemos ido evolucionando así por azar y de nada pues hemos aparecido nosotros, ¿no? Y por supuesto, lo que hay detrás de esa teoría que ha calado, que se ha grabado, es que Dios no existe, que hemos nacido por accidente, que nosotros nos hemos inventado a Dios. Es lo que quiere decir, que Dios no existe. Claro, si Dios no existe, y si yo cuando muera ya no hay ningún sitio para ir, pues entonces puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? No tengo que dar cuentas a nadie, además solo tengo esta vida, es lo que está diciendo esa teoría. Pues hay que aprovecharla, ¿no? Hay que hacer lo que sea, no importa lo que hagas y nadie me va a juzgar. Por eso es un engaño, y a través de esa hipótesis salieron muchas ideologías. El nazismo, el comunismo, todo está basado ahí. Por eso en el siglo XX eso llevó a que hubieran 2 guerras mundiales, a que mucha gente muriera, porque lo importante era el poder, porque no somos nada, venimos de la nada, y cuando muramos ya no hay nada más, pues vamos a aprovechar, hay que conseguir. Y eso es lo que se cala en las personas y trae esas consecuencias terribles. Por eso incluso estos días las sociedades están muy divididas con ideologías políticas de un partido, de otro. Eso no importa. Eso solo hace que la gente esté obstinada. Hay gente que por un partido político está odiando a familiares suyos. Es un engaño. ¿Cómo por una ideología puedes estar odiando a alguien y encima a un familiar? Es la obra de Satanás totalmente. Nacionalismos, ideas que solo traen división y hacen que la gente esté obstinada. Hay gente que se obstina hasta con el fútbol. Tiene un equipo, pero bueno, es su religión, es su Dios, y el jugador es un ídolo para él. Pierde su equipo, hay gente que ni cena del disgusto, o se enfada con su esposa, o es capaz de pelearse con el hincha de otro equipo, de otra barra. Es todo un engaño, es la obstinación en estado puro.
Es lo que Satanás hace totalmente para que tengamos nuestros caminos, nuestras direcciones, para dividir, para destruir, porque eso es lo que hace Satanás de manera palpable a través de la cultura. Incluso a los niños los están bombardeando en el colegio hoy en día con la ideología de género, donde la biología no importa ya. Lo importante es lo que uno siente. Si uno se siente que es una mariposa, puede ser una mariposa. Y si se siente que es lo que sea, puede serlo. Realmente es un engaño, ¿no? Porque la palabra de Dios es la verdad y ahí nos explica claramente quién somos, cómo nos ha formado. Y fuera de eso, no es que sea malo, es que no funciona, es que trae destrucción, es que las personas con esas ideologías van a sufrir ellos. Ese es el problema. Por eso es muy importante que estemos viendo ese problema de la obstinación, para que podamos estar levantándonos y con el Evangelio podamos estar dando la sanidad. Porque solo a través de Jesucristo podemos estar sanando las vidas, sacando a la gente de todo ese sufrimiento. El hombre, separado de Dios, sufriendo, también empieza a hacer su propio Dios en minúscula. Las religiones. Todas las religiones se las inventa el hombre, pensando que así llegan a Dios, que así se salvan. Es todo el camino obstinado del hombre que lleva a fracaso, a destrucción. Crean ídolos de todos los colores, de todos los materiales. Y a través de eso Satanás obra grandemente. Hay maldición hasta la tercera y la cuarta generación a causa de la idolatría. Pero en todos los países del mundo donde hay seres humanos, da igual que sea la isla más remota, si hay seres humanos, hay una religión. Si hay seres humanos, hay un ídolo. Da igual que sea una piedra, un árbol, una madera, lo que sea. Pero tienen un ídolo. Eso es la obra de Satanás. Porque el hombre separado de Dios vive totalmente en la obstinación, en el yo, haciendo lo que le parece, lo que quiere. Incluso se crea su propio Dios. Por supuesto, eso es fracaso, es desastre para su vida y para su descendencia. Por eso el ser humano está viviendo personalmente 6 estados terribles. Su dueño es Satanás. Tiene problemas espirituales, mentales, físicos. Tiene problemas de destino porque en ese estado va a ir una eternidad al infierno. Y tiene problemas porque ese pecado, esa maldición se traspasa a la siguiente generación. Fíjense realmente cómo Satanás obra a través de la obstinación. Y no solo eso. Muchos creyentes, aunque tienen a Cristo en sus vidas, también esas ideologías también están grabándose y están trayendo en sus vidas obstinación. Vemos Jonás. Jonás era un hijo de Dios. Era un profeta, una persona que se comunicaba con Dios, que estaba al servicio de Dios. Pero él, ¿por qué no quiso ir a Nínive? ¿Por qué se obstinó en no ir a Nínive? Porque para los judíos, como he dicho antes, Nínive, que pertenecía a Asiria, eran sus enemigos, los odiaban, tenían miedo de ellos. Por eso, por ese pensamiento totalmente nacionalista, él se obstinó en no ir, porque tenía grabado ese pensamiento nacionalista. Tenía grabado que Dios solo era para el pueblo de Israel. Pensaban que el Mesías solo era para ellos, solo ellos podían recibir la salvación y la bendición de Dios. Cuando Dios desde el principio dijo que tenían que llevar esta bendición a todo el mundo. Pero Jonás, por tener grabado esa mentalidad, esa ideología humana incorrecta, él cayó en obstinación y se negó a ir a Nínive y tomó un camino totalmente opuesto, un camino incorrecto, directamente a la otra punta del mundo, a Tarsis. Esta obstinación trae un resultado que no es un buen resultado. Te hace tomar caminos totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Hace que pierdas esa dirección para tu vida. Y estás, a través de la obstinación, abriendo y dando lugar al diablo. Dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Él
totalmente, a causa de eso, llegó un punto Jonás que quería perder la vida. Ya estaba desanimado, quería incluso perder la vida. Todo por su obstinación, porque no estaba funcionando. Y si estamos teniendo ese problema de obstinación, estamos dando a lugar, es un canal que Satanás va a utilizar para realmente engañarnos totalmente. En el lugar donde estamos, se van a levantar problemas si estamos andando en obstinación. Vemos que allí Jonás, al ir al barco, ese barco se levantó una tempestad, eso afectó a toda la tripulación. Trajo problemas no solo a los tripulantes, sino toda esa gran nación, Nínive, que estaba lleno de gente, que estaban en pecado por no cumplir su misión, realmente podían perecer sin haber escuchado el Evangelio. Por eso nuestra obstinación afecta, no solo a nuestra vida, que afecta a personas de nuestro alrededor, a mucha gente. Por eso es muy importante poder tener sanidad de ese engaño que lleva totalmente a la destrucción. Y al final nos lleva al fracaso. Al fracaso. Jonás fracasó totalmente. Por eso Jonás, cuando tomó esa decisión, en ese momento, ¿qué ocurrió? Se levantó una gran tormenta, una gran tempestad. Y él en medio de la tormenta, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el evangelista Jonás? Cuando estaban todos afligidos, sufriendo a su alrededor, él que tenía el evangelio, ¿qué es lo que hizo? Dice el versículo 6, que bajó a la bodega y se puso a dormir. Porque en vez de estar predicando, animando, bendiciendo a la gente, porque él tenía la respuesta, el evangelista Jonás estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Hay mucha gente alrededor nuestro que está en medio de tormentas, tempestades, crisis, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares. Son tormentas, tempestades. Y nosotros, que somos los evangelistas, ¿qué estamos haciendo? Igual sin darnos cuenta estamos así también un poco durmiendo, ¿no? Porque estamos totalmente engañados por la obstinación. Pensamos que el evangelismo es difícil, pensamos que el evangelismo no lo tenemos que hacer nosotros, que no estamos preparados. Estamos un poco así como durmiendo. Pero Dios tiene el control y Dios que nos ha escogido, Él va a cumplir el propósito por el cual nos ha llamado. Entonces el evangelista, cuando dormía, Dios obró y a través de el capitán bajó allí y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? El mundo, los no creyentes le tuvieron que decir: nosotros estamos aquí muriendo, no tenemos respuesta, y tú que tienes la respuesta, solo piensas en ti, estás ahí en tu obstinación durmiendo plácidamente. ¿Qué tienes, dormilón? Entonces él se despertó y este hombre, guiado por Dios, le dijo lo que tenía que estar haciendo. Levántate y ora a tu Dios. Levántate, deja de dormir, levántate y ora a tu Dios para que nos dé respuesta. Fíjense, a través de un no creyente le tuvo que decir lo que él tendría que estar haciendo desde el principio. Por eso, al final, echaron suertes para ver a causa de quién venía ese desastre y salió que era por culpa de Jonás. Él declaró, reconoció que era el culpable y dijeron que lo tiraran al mar para poder librar sus vidas. Pero fíjense, ellos no lo tiraron, lo intentaron salvar, los no creyentes. Él que tenía que verlos salvados a ellos. Ellos intentaron salvar a Jonás, al que tenía el evangelio. Y a veces los creyentes, los no creyentes, de verdad, nos dan ejemplo en muchas cosas, nos avergüenzan de verdad, porque hacen a veces cosas mejor que nosotros, y eso que nosotros tenemos a Cristo. Ellos se esforzaron para no tener que tirarlo, se estaban jugando la vida. Pero al final ya no hubo camino y lo tuvieron que tirar. Entonces,
¿Cuál es la sanidad de la correcta sanidad de la obstinación? Por supuesto, para un no creyente, la única manera de recibir verdadera sanidad es a través de Jesús el Cristo. Jesús vino para salvarnos. Y Él como Cristo abrió el único camino para que volvamos a Dios. Ese pez que decía antes. La única manera de que vuelva al agua, la única manera de que el hombre vuelva con Dios es a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Él también como Cristo venció en la cruz a Satanás. Y Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nos libró de toda maldición. Por eso, una persona que está separada de Dios, para poder tener sanidad de la obstinación, de la maldición, del pecado original, que es el origen de todos los problemas, solo a través de Jesús el Cristo. Hay que poner nuestra fe en Él, invitarlo a que venga a nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, a través de la fe. En ese momento, por gracia de Dios, vamos a poder recibir esa salvación en nuestras vidas. Pero muchos creyentes están teniendo a Cristo en sus vidas y todavía siguen con esa obstinación. ¿Cómo poder sanarse de ahí? Vemos que al caer al mar, Dios envió un gran pez. Envió un gran pez y entró dentro del pez, lo tragó, y allí estuvo, dice la palabra, 3 días y 3 noches. El 3 representa la perfección de Dios. Y ahí empezó esa verdadera sanidad en Jonás. Ahí, cuando parecía que estaba el final, ahí realmente era el principio para Jonás. En ese momento que parecía que no había camino, ahí fue el principio de la sanidad. Y podemos estar en un tiempo, a causa de la obstinación, hemos tomado caminos incorrectos. Hemos fallado, nos hemos metido en un problema. Pero somos hijos de Dios, que tomemos el pacto. Dios quiere darnos sanidad. Y aunque pueda parecer que es el final, aunque pueda parecer que no hay camino, tenemos que tomar el pacto y empezar a orar. Ahí empezará un nuevo comienzo, un nuevo camino Dios nos va a dar. Y eso es lo que ocurrió allí en la vida de Jonás. Es el comienzo de la sanidad para nuestras vidas. Por eso, dentro del pez fue el principio de esa verdadera sanidad de Jonás, la manera de poder sanar esa obstinación, porque ahí llegó al límite totalmente. Y siempre vemos que dentro de las montañas, vemos que en el desierto, Dios siempre pone lugares para concentrarnos. ¿En quién? En Él. Ese es el principio de la sanidad, la concentración en Dios. Dios no llevó a Jonás a una montaña ni a un desierto, le llevó a un sitio más tranquilo todavía. ¿Dónde era? Dentro de un pez. Ahí no había muchas cosas que hacer, ¿verdad? En medio de esa situación, ciertamente Jonás, como dice el capítulo 2, empezó a orar, empezó a buscar a Dios, empezó a tomar el pacto de Jesucristo, que es solucionador de todos los problemas. Y nosotros tenemos que estar teniendo ese tiempo de concentración para experimentar la verdadera sanidad de la obstinación, de todas las heridas que Satanás todavía está utilizando como un canal a través de nuestras vidas para que no disfrutemos, para que no compartamos este evangelio. Y ese tiempo dentro del pez fue el tiempo de concentración para Jonás. El pueblo de Israel, 40 años, ¿dónde? En el desierto, ya eran libres, habían salido de Egipto a través del sacrificio de sangre, pero todavía seguían con heridas, seguían con obstinación. Por eso Dios también los concentró allí, en el desierto, para que se centraran, ¿dónde? En el tabernáculo, esa iglesia móvil, donde tenían que estar dando culto a Dios. Concéntrense, empiecen a dar cada día culto a Dios. A través del culto tomen el pacto de Jesucristo, tomen el pacto del reino de Dios, tomen el pacto de la llenura del Espíritu Santo. A través de esa concentración, allí en el tabernáculo, ahí
reuniéndose en el tabernáculo, recibían la fuerza, la gracia, la sanidad, y después iban a sus tiendas, a sus casas. Las tiendas estaban todas direccionadas al tabernáculo. Entonces, cuando uno abría la puerta de su tienda por la mañana, lo primero que veía que era el tabernáculo. Y empezaba a orar. Allí empezaba a centrarse en Dios, ya de buena mañana, porque todas las tiendas direccionadas, la puerta al tabernáculo. Y tenemos que estar recibiendo esa bendición del culto cada día, la palabra, la oración, el evangelismo, concentradamente. Esa es la llave de la sanidad. Por eso Dios, vemos la palabra constantemente, montañas, ríos, desiertos, en este caso dentro de un pez, concentración en Dios, centrarnos en Él. Satanás, a través de las heridas, hace que estemos concentrados en otras cosas, nos hace adictos, obsesionados en otras cosas. Pero si empezamos a concentrarnos en Dios, porque hemos sido creados para estar centrados en Dios, Génesis 1:27, en ese momento se restaura la sanidad, se quita toda adicción, toda herida se sana, se quita toda obstinación. Esa es la verdadera sanidad. Por eso, dentro del arca del pacto, que era lo que estaba dentro del tabernáculo, había tres cosas muy importantes, tres elementos. En primer lugar estaba las tablas de la ley que Dios había escrito y le había dado a Moisés, los 10 mandamientos. Allí estaban dentro del arca del pacto. ¿Qué quiere decir eso? Cada día, dentro del tiempo de concentración en Dios, hay que concentrarse en la palabra. La palabra de Dios siempre se cumple. Estaban escritas en piedra. Eso no se puede borrar, ¿verdad? Eso es para siempre. Hay que centrarse en la palabra de Dios. Siempre la palabra. Hace unas horas estaba haciendo fórum con un hermano y me decía que Dios le había bendecido grandemente porque tenía un lugar donde por fin se podía concentrar, tenía un sitio donde no lo molestaba ni el teléfono ni la música, tenía un sitio donde se concentraba en la palabra, se escucha el mensaje y se pone a escribirlo. Dios está haciendo una obra de sanidad tremenda en esta persona, pero de problemas graves de mucho tiempo. Pero la palabra, concentración en la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, eso es una espada, son las aguas salutíferas de Ezequiel 47, que por donde van, esa palabra restaura, da vida, da sanidad. Ese es el poder de la palabra y hay que meditar la palabra, no leerla como una novela, hay que meditarla. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Porque es palabra viva, es palabra espiritual. Memorizarla, memoricen versículos, van a recibir muchísima gracia y sanidad. Transcribir mensajes como este hermano. Todos los días que tengamos un tiempo de disfrutar con la palabra de Dios, que no sea algo religioso ni mecánico, que disfrutemos, centrándonos en Dios, que escuchemos mensajes, que estemos leyendo la palabra en voz alta. Todo eso va a hacer que Dios, a través de su palabra, nos esté dando sanidad de la obstinación y sanidad de las heridas, de muchas cosas. No solo la palabra. También otro elemento que había dentro del arca del pacto era un tarro con maná, ese pan del cielo que cada día Dios por su gracia les daba. Eso habla de la oración. La oración modelo nos dice, danos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? La oración. Y con esa palabra, cada día tenemos que orar. Y orar también no como una oración religiosa, disfrutando, alabando, bendiciendo a Dios, agradeciendo. Eso nos va a dar muchísima sanidad, experimentando que Dios está junto con nosotros. Y la oración tiene 5 niveles. En medio de los problemas, centrarnos en Dios. No vayan a otro sitio, céntrense en Dios. Segundo nivel, tomando solo el pacto. Al centrarme en Dios, al mirar solo a Dios, solo el pacto de Cristo, que es solución de todos los problemas. El tercer nivel,
En ese momento Él les dará los temas de oración, la misión que Dios tiene en esa situación, en esa circunstancia. Cuarto nivel, se levantarán las 24 horas. 24 horas voy a disfrutar que Dios está junto conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros, la unidad, Dios en cada circunstancia, en cada situación. Voy a disfrutar en mi campo, en todas las situaciones a través de la oración. Quinto nivel, vendrá el horario de 25 horas, lo que trasciende a lo humano, lo que Dios hace, lo eterno. Es decir, que el reino de Dios se establecerá. Eso es la oración. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. La concentración. 3 noches y 3 días dentro del pez. Ahí por fin este hombre obstinado dejó la obstinación, dejó todo lo humano, empezó a aferrarse como un loco allí al pacto de Cristo, ¿verdad? Empezó a orar totalmente con todo su corazón. Lo vemos en el capítulo 2 de Jonás. ¿Y en qué más? ¿Qué es la tercera cosa que tenemos que concentrarnos? El tercer elemento del arca del pacto es la vara de Aarón, que había reverdecido. Era una vara seca, pero empezó a brotar, brotes, hojas. Eso habla del evangelismo, de la obra del Espíritu Santo, a través del Evangelio. Cuando una persona, por gracia de Dios, cree en Jesús el Cristo, tiene una nueva vida, ¿verdad? Renace. La obra de la recreación viene a su vida. Por eso cada día también, no solo la palabra, no solo la oración, hay que estar concentrados en el evangelismo, porque es el deseo de Dios. De esa manera voy a recibir totalmente sanidad de la obstinación. Ya no voy a pensar en mi plan, sino en el plan de Dios. No en mi deseo, sino en el deseo de Dios. Voy a poder confesar como Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí podré gozar como Pablo y podré decir que puedo estar agradecido, satisfecho, en abundancia y en escasez, porque Cristo es todo para mí, es mi porción, que no me será quitada. Por eso que pueda estar gozando esa sanidad solo a través de esa concentración. Busquen un lugar, un horario, busquen un tiempo cada día y empiecen a concentrarse en Dios. Empiecen a escuchar la palabra concentradamente. La oración. Empiezan a disfrutar esa oración con todo mi corazón, disfrutando el tiempo más feliz. Y también empiecen a orar por el evangelismo. Y cuando tengan fuerza, a desafiar. Cuando reciban gracia, a compartirla. Eso es el evangelismo. Por eso, el Señor quiere darnos sanidad de la obstinación, que salgamos de nuestro plan, nuestro deseo. Eso es fracaso. Ahí Satanás obra y trae destrucción. Que estemos recibiendo esa sanidad a través de la concentración y levantándonos como verdaderos testigos. ¿Cuál fue el resultado de la sanidad? Totalmente cuando ya el pez lo puso en tierra, ahí automáticamente ya dejó su obstinación, ya no había obstinación y se alineó al plan de Dios. Fue a Nínive, esa gran ciudad, y allí predicó, porque era una ciudad grandemente en pecado, que iba a venir el juicio de Dios sobre ellos, pero al predicar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, obró grandemente. Se arrepintieron, se humillaron, el rey, toda la nación, fueron perdonados. Por eso, esa es la bendición del evangelista. Por eso hay que salir de esa obstinación, hay que ser sanados para entrar dentro del plan absoluto de Dios. Y Él nos ha llamado en cada lugar donde estamos para ser testigos, para compartir este evangelio, porque la gente separada de Dios están como esos habitantes de Nínive. Están en maldición, pueden caer en cualquier momento, puede venirles una desgracia, una enfermedad. Se van directos al infierno. Y nosotros tenemos que estar dejando nuestras obstinaciones. Pueden ser obstinaciones que humanamente parecen buenas. No, es que son cosas buenas. Pero hay que estar
recibiendo la guía y cumpliendo la misión de Dios para nosotros, para que podamos estar gozando de ser ese canal, ese instrumento que Dios utilice para poder salvar a esas personas. Hay gente en nuestra familia, hay gente en nuestro barrio, en el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, que son esas personas de Nínive. Y el Señor nos llama para ir allí y poder compartir este Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso a través de Jonás, cumpliendo el deseo de Dios, fueron salvados, se salvó toda esa gran ciudad. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Dios les ha llamado, les ha escogido, no se ha equivocado con ustedes. Si a causa de la obstinación han caído en algún problema, en una crisis, no pasa nada. En Cristo tenemos la respuesta. Es tiempo de concentrarse en Él, para poder recibir la sanidad, para restaurarnos, para que empecemos a cerrarnos solo al pacto de Jesucristo, para que estemos alineándonos, llenos del Espíritu Santo, al plan de Dios, para que estemos cumpliendo la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso lo que parece un final es el principio para nosotros. Porque dentro de Cristo lo que es absolutamente imposible humanamente es absolutamente posible. Y el Señor les ha llamado como evangelistas muy preciosos en esta época. Ya tenemos la respuesta. Y el Señor les está utilizando y les va a utilizar grandemente para que su bendición alcance a otros a través de sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.